Centro Católico, construyendo la civilización del amor, presenta Gracias por vernos y escucharnos el día de hoy, pues con un tema de suma importancia y que refiere precisamente a una publicación que salió el día 20 de febrero por la agencia RT. Estas declaraciones del Congreso de Seguridad de Múnich dan un giro a la geopolítica y por eso quisiera comentarlas y verlas con ustedes a través de nuestra amiga Gisbeleni Gallardo. Gracias, Gisbeleni, por estar con nosotros. Hola, Ceci, un gusto de nuevo estar aquí con ustedes platicando lo que ocurre en el mundo y particularmente esto, ¿no? Pues yo creo que fue una nota muy controversial y al mismo tiempo innovadora y al mismo tiempo una denuncia. ¿Qué piensas al respecto? Platícale al público de qué se trató esta nota. Bueno, o sea, más allá de la nota, porque sí tiene una trascendencia la nota en sí misma, es lo que ocurrió, ¿no?, en la conferencia de seguridad de Múnich hace 8 días. Se reúnen los líderes del mundo, principalmente los miembros de la OTAN, los miembros de la Unión Europea, primer ministros, ¿no?, presidentes, primer ministros, secretarios de defensa, ministros de defensa, para precisamente tratar cuestiones de seguridad referentes también a la OTAN, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, se lleva a cabo en un contexto bastante complejo, bastante interesante, en el que Donald Trump, digamos, vivía la crisis más importante a exactamente un mes de cumplir, ¿no?, o poco menos de un mes de cumplir en el cargo como presidente de los Estados Unidos, donde le sacan una filtración, ¿no?, en el que lo vinculan directamente con Rusia a través de Michael Flynn, que hubo unas conversaciones, tiene que renunciar. Quien era, digamos, la pieza o el vínculo más directo que tenía Donald Trump junto con Vladimir Putin, tiene que sacar un poco las manos Donald Trump del escenario ruso, y en este contexto ocurre también este encuentro. ¿Qué es lo que pasa? Uno, principalmente tiene que recular Estados Unidos en cuanto a algunos temas particulares. En primer lugar, el tema de la OTAN. Se había propuesto firmemente Donald Trump desintegrar la OTAN, es decir, estamos ante la antesala de la desintegración de la OTAN. En este contexto en el que lo que estábamos viviendo es el intento de derrocamiento de Donald Trump al interior de Estados Unidos, tras la destitución de Michael Flynn, sabemos que también una de las principales quejas que ha tenido Rusia desde que surgió la OTAN, ¿no?, particularmente en los últimos años, donde la OTAN ha ido creciendo hacia la frontera con Rusia, pues es precisamente la desintegración de la OTAN y la disminución de las ofensivas de la OTAN hacia Rusia. ¿Qué ocurre? Mike Pence declara que pues, Estados Unidos siempre ha sido el mayor aliado de la OTAN, entendiendo que Estados Unidos crea la OTAN, ¿no?, y que están con toda la disposición de cooperar entre los países miembros y de que, por supuesto, necesita haber una reestructuración de la OTAN, pero el cambio de discurso es muy interesante, ¿no? ¿Qué es a lo que se refiere la nota? Y que es que todos deberíamos tener como fecha clave ese día que ocurrió en Múnich, ¿no? Se da el anuncio del fin del viejo orden mundial. Y es más o menos, yo creo que por ahí donde queríamos ir con esta conversación, ¿no? Porque la OTAN es quizá el pretexto. Bueno, la OTAN es una de las características del viejo orden mundial, sí, ¿no? Pero es como el pretexto que le da la luz a Mike Pence para poder, o le da la luz verde para decir, ¿saben qué? Hay un cambio que será irreversible. ¿Qué significa esto? Es decir, el orden mundial existente, que es liberal, que está enarbolando la ideología de género, que enarbola la OTAN, que enarbola la Unión Europea, ¿cuál será la consecuencia de que termine ese orden mundial liberal? Bueno, entendamos que el fin de un viejo orden mundial en sí mismo, este enunciado trae muchas cuestiones de fondo político o de trascendencia política.
Si sabemos que si era el fin de un viejo orden mundial, luego entonces empieza un nuevo orden mundial. Yo creo que va también como con toda la intención de entender que empieza un nuevo orden mundial. Respecto a la OTAN, yo escribí un documento hace no mucho tiempo, precisamente lo escribí también para RT, para Russia Today, donde hablaba sobre la OTAN. ¿Cuál es la historia de la OTAN para que la podamos entender? La OTAN inicia como consecuencia, digamos es una historia más larga, pero inicia como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Cuando el mundo se divide entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que es el bloque soviético, ¿no? Esto con Stalin, y el bloque occidental, que encabezado por Estados Unidos e Inglaterra. Se dividen en Europa, ¿no? al botín, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se divide Europa Occidental y Europa del Este. Y es luego entonces cuando inician las tensiones entre el mundo occidental y entre el mundo oriental, que era ya comunista, ¿no? en la Guerra Fría. Entonces el origen, la razón de ser de la OTAN surge como defensa del bloque occidental ante, ahora sí, la supuesta amenaza nuclear, bélica, ideológica que se vivió en los años 60, 70 hasta los 80. Cuando cae el muro de Berlín, es decir, cuando cae el bloque comunista, cuando se acaba la URSS, ¿no? la ex Unión Soviética, no tiene más razón de ser la OTAN. No sé si vemos esta lógica, no tiene más razón de ser. Claro. Y entonces surgen dos nuevos motivos de la OTAN para existir, motivos muy perversos. Uno, sale de Europa la OTAN y gira hacia Medio Oriente. Entonces por eso es que en el mismo año 91 tenemos la primera invasión a Irak, encabezada por Papá Bush, ¿no? Y dos, algo perversísimo, que fue el primer experimento de la nueva OTAN y la justificación para su permanencia en Europa y en Europa Oriental, que es la balcanización de Yugoslavia, es decir, la desintegración de Yugoslavia. Entonces, ¿qué hace la OTAN? Como un campo de experimento en Yugoslavia, desintegra Yugoslavia. Tenemos 9 países de la anterior Yugoslavia, de la ex Yugoslavia, en una guerra que duró en cantidad de años. Sí, muchísimas muertes. Muchísimas muertes, bajo la misma fórmula que, por ejemplo, ocurrió en Siria, ¿no? O que ocurrió en Medio Oriente actualmente, que es confrontas cristianos con musulmanes, generas una guerra civil, entonces tú tienes que entrar a OTAN a poner orden en el caos que tú generaste. Es una cosa muy perversa donde fallecieron millones de personas. Igual que lo que está sucediendo en Siria. Lo que ocurrió en Siria, lo que ocurrió en Irak, lo que ocurrió con la primavera árabe. Entonces esta es la nueva razón de ser de la OTAN, ¿no? Medio Oriente, se mueve hacia Medio Oriente, sigue teniendo control en cuanto a seguridad bélico Estados Unidos, y después, poco tiempo después de eso, se da la integración de la Unión Europea, casi al momento, ¿no? Se da la integración de la Unión Europea, luego entonces tienes una justificación más, ¿no? Y de ahí han surgido conflictos bélicos en los que la OTAN sigue teniendo razón de ser. Encuentra una nueva justificación la OTAN, que es a partir del 2013, cuando la Rusia de Vladimir Putin entra en confrontación en una nueva guerra fría con el Estados Unidos de Barack Obama. Cuando llega Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, digamos, hermanado con la Rusia de Vladimir Putin, o muy cercana a la Rusia de Vladimir Putin, luego entonces la OTAN no tenía una vez más una razón de ser. Por eso quería explicarles por qué todo este movimiento de la OTAN es clave. Es clave para ¿no? entender, lo que está ocurriendo. Entonces, cuando Mike Pence hace estas declaraciones, es más o menos el mismo movimiento que ocurre con México y con el Tratado de Libre Comercio. Es decir, no existe más el Tratado de Libre Comercio, lo dicen Estados Unidos, dicen, no existe más como existe hasta el día de hoy, vamos a hacer un replanteamiento y nos vamos a negociaciones en junio del 2017. Casi de nación con nación. Es prácticamente lo mismo que se está planteando para la OTAN, ¿no? Para que lo entendamos. Ahora, en cuanto a la pregunta, ¿cuál es el viejo orden mundial? O sea, en este contexto, ¿cuál es el viejo y ahora cuál va a ser el nuevo? Es que aquí es donde entra lo muy interesante. Ver, el viejo orden mundial, se lo hemos dicho aquí,
Yo creo que por lo menos tenemos 6 meses platicándoselos, pero bueno, para que lo tengamos muy claro. ¿Qué es lo que se acaba? Y es también lo que anuncia RT, entendiendo también RT como la agencia de noticias oficial rusa, que es creada también por Vladimir Putin. Eso es otra historia, ¿no? Es creada dentro del régimen de Vladimir Putin y que ha venido también a revolucionar la forma de hacer política, la forma de comunicar la política, ¿no? Hacia el mundo. Pero bueno, el viejo orden mundial es, 1, el sistema globalizado, que habíamos platicado, la economía globalizada. No tenemos más un mundo globalizado. 2, el fin del mundo neoliberal, el fin del neoliberalismo, que va muy de la mano del mundo globalizado. 3, se acaban las fronteras abiertas, ¿no? Por eso es parte, ¿no?, de lo mismo. 4, el nuevo orden mundial, el viejo orden mundial era liberal, anticristiano, antirreligión, digamos. Sin religión. Ateo, digamos, ateo, secular. Ideología de género, o sea, tu placer, tu pasártela bien, decidir lo que tú quieres conforme a tus anhelos, tus deseos y tal. Se acaba. Por ejemplo, platicamos antes de entrar al aire sobre los Óscares, ¿no?, que parecieran muy frívolos, pero tiene todo que ver, porque digamos que es el brazo de comunicación política operativa de los demócratas, no está totalmente desfasado. Y que ganara La La Land era algo así como imposible frente a lo que quiso proyectar el Oscar. Que a la mera hora ganó Moonlight. Pero bueno, el tema de que gane La La Land o que se surja una película como La La Land es precisamente en lo que estamos nosotros ahora, ¿no? En todo el mundo, en lo que está, digamos, el nuevo orden mundial, que es el back to basics, ¿no? El regresar a los valores, retomas la belleza, retomas lo bueno que tuviste en el pasado y vas hacia adelante con esto del pasado que retomas, que es exactamente lo mismo que planteó Donald Trump. Aún, a lo mejor por eso podemos deducir que no le dieron el Oscar, y por eso también ha tenido tanto éxito, porque es hacia donde la sociedad, hacia donde la economía, hacia donde los medios de comunicación tienen que girar sí o sí. Bueno, este es el viejo orden mundial. Luego entonces hay un nuevo orden mundial, y es precisamente por eso donde yo considero que se está dando la confrontación, es decir, los ultraliberales establishment que pierden con Donald Trump y en muchas regiones más del mundo, ¿no? Ya platicamos también cómo Vladimir Putin encabeza todo este movimiento, o el mundo cristiano, conservador, tradicionalista que encabeza Vladimir Putin, toma las riendas de este nuevo orden mundial. Es decir, estamos en la confrontación, de la lucha de si se inclina hacia un lado o si se inclina hacia el otro. Todo dice que vamos a girar hacia el mundo conservador, que lleva la ventaja, o que va ganando, que el nuevo orden mundial es conservador, cristiano, pro valores, nacionalista, proteccionista, pro familia, pro vida. Todo indica que va hacia allá, ¿no? Pero tenemos que tener muy bien claro qué es lo que está ocurriendo, que se acabó el viejo orden mundial, es decir, el mundo no es igual, el mundo ya no es liberal, el mundo ya no es globalizado, el mundo ya no es ya no es globalizado, ¿no? El mundo ya no es como nosotros lo conocimos. Los medios de comunicación no son igual, no nos comunicamos igual, las relaciones humanas no son las mismas. Y otra cosa significativa es que es irreversible, es decir, el mundo no va a volver a ser como nosotros lo conocimos durante los últimos por lo menos 30 años, que es lo que llamamos dentro de este mundo globalizado. Es decir, los que nacimos hace menos de 30 años o los que nacieron hace 40 años, el mundo que conocieron y en el que vamos a vivir a partir, por lo menos de ese 20 de febrero que se anunció, va a ser totalmente distinto. Yo te quiero hacer una pregunta para terminar, porque se nos acaba el tiempo, y que refiere precisamente si el viejo orden mundial, que es neoliberal, está en contra de la religión, ¿por qué permite la religión de extremo, que es el Islam? O sea, ¿por qué está pasando esto? Que es complejo, ¿eh? ¿Por qué? Porque es neoliberal
pero no necesariamente, digamos, antirreligioso, sino es neoliberal. ¿Cómo se es neoliberal, pero ecuménico, es decir, proclama una religión universal. Es decir, tú puedes tener prácticas budistas, prácticas hinduistas, prácticas del Islam, prácticas cristianas, prácticas paganas, prácticas satánicas, y todo está bien siempre y cuando es el relativismo. O sea, no existe, es decir, tampoco existía un sistema ideológico religioso que rigiera este nuevo este viejo mundo, o digamos que rigiera este orden mundial que gobernaba en el mundo. Digamos que el eje ideológico era el neocomunismo o el neoliberalismo, el neosocialismo que gobernó durante los últimos 30 años. ¿Y qué es lo que ocurre? Ante la avanzada del mundo cristiano, a través de Vladimir Putin, al frente de Vladimir Putin, tienen que generar un bloque de contención, un bloque de choque. En un principio, cuando principalmente inicia cuando inicia Vladimir Putin, prácticamente en el 2000, que se crea Al Qaeda para combatir al mundo occidental, pero era el mundo occidental que nosotros conocíamos. Entonces generan este bloque, era Oriente, Medio Oriente contra Occidente. Entonces evoluciona a partir del 2013 con el Estado Islámico, y ya no es Medio Oriente contra Occidente, sino ahora son musulmanes contra cristianos. Lo mismo que ocurrió, por ejemplo, en Yugoslavia, ¿no? Que eran musulmanes contra cristianos, o al revés, eran cristianos contra musulmanes, que es así como ocurrió. Entonces, ¿por qué? Porque Vladimir Putin, cristiana, ortodoxa, la Iglesia Católica, el Papa Francisco, tomaban poder, entonces tenías que tener un bloque de contención ideológico que le hiciera contrapeso al cristianismo, y que es exactamente, por ejemplo, lo mismo que ocurrió hace 400 años, hace 500 años, y que ocurre el día de hoy. Pero si se dan cuenta, el Estado Islámico ya no existe más. Está como eclipsado por todo esto. Se acabó, lo habíamos platicado aquí. En el momento que le quitan el financiamiento, se acaba el Estado Islámico. No existe más, es decir, el bloque cristiano oriental, que no es occidental, el bloque cristiano oriental gana esta batalla. Se tienen que sumar las iglesias cristianas occidentales, que es la católica romana, por supuesto. Y la ortodoxa rusa y griega. La ortodoxa rusa griega, ¿no? Principalmente la ortodoxa, sí, es la rusa, y la griega, y las demás iglesias ortodoxas, ¿no? Que también está la libanesa. Y tenemos, por eso es que también la crisis al interior de la Iglesia Católica, y la embestida también que vive el Papa Francisco hoy al interior de la Iglesia. ¿Cuál sería tu conclusión? ¿En verdad es irreversible? ¿En verdad estamos frente a un nuevo orden mundial? Se acabó el viejo orden mundial, hay una nueva reconformación geopolítica, no existe más Estados Unidos controlando toda la economía, la política, el armamento, el movimiento militar, o sea, eso se acabó. Estamos iniciando un nuevo orden mundial y es irreversible. Esperemos que este nuevo orden mundial lo construyamos dentro de los valores, dentro del cristianismo, dentro de la fe, que es como hacia dónde vamos, ¿no? Es hacia dónde va. Esto también va a generar otros movimientos geoestratégicos, geopolíticos, y puede generar guerras y tensiones, sin duda. Y eso sería motivo de otro programa. De otros programas. Tenemos muchos programas que se nos quedan con este tema ahí a la puerta. Sí. Pues muchas gracias, Gisbeleni, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes que nos ven y nos escuchan en este programa de Geopolítica. Hasta la próxima. Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presentó